Se terminó la ilusión para Colombia de recuperar los Juegos Panamericanos 2027. Malas decisiones de dos gobiernos, una poca voluntad política por parte del actual y de tres ministros que no pudieron hacer nada por evitarlo. Esta es la pérdida más dolorosa de la historia. Creen muchos que la pérdida del Mundial de Colombia 86 fue peor. Esta pudo ser una de las peores en materia del deporte en nuestro país, los Juegos Panamericanos. Esta es la historia olvidada de la pérdida de los Juegos Panamericanos. Soy Raúl Sánchez Parada. Esto es Historias Olvidadas. Los Juegos Panamericanos que se iban a llevar a cabo en Barranquilla en 2027 iban a ser la oportunidad más linda del mundo para mostrarle al país y para mostrarle a la región Caribe la dimensión económica y la oportunidad de empleo que iba a generar estas justas deportivas para llevarle a Colombia una nueva cara, con una nueva imagen. Pues bien, en mayo del 2021, el entonces presidente de la República, Iván Duque, y el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, decidieron llevarle una iniciativa de los Juegos Panamericanos a la ciudad. Hubo diferentes convenios que se hicieron en tiempos donde se tenía que organizar el tema de las justas. Pues bien, el entonces presidente Duque, junto con su ministro del Deporte de ese momento, Guillermo Herrera, organizaron de manera muy consensuada estas justas deportivas para darle dinamismo a la economía local y al tema de pobreza, porque recordemos que Barranquilla es una de las zonas o de las ciudades con más índices de pobreza en el país, donde no se ha visto pues el apoyo del Estado en algunas zonas, donde la escasez de empleo es terrible y pues la oportunidad era estas justas deportivas que iban a traer millones de deportistas en diferentes partes del mundo y por supuesto pues la oportunidad para enaltecer a nuestro país. Recordemos que hace más de 6 años Barranquilla fue sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en la ciudad de Barranquilla en el 2018, donde Barranquilla se dinamizó con la construcción de escenarios deportivos, donde se hizo una gran labor a nivel deportivo, donde tuvimos una gran participación de nuestros deportistas y por supuesto la mirada de un país a nivel internacional. Esta era una oportunidad de oro para intensificar ese proceso deportivo, ese proceso que iba a llevarnos a la gloria. Pero desafortunadamente las malas decisiones obligaron a que esto pasara. Pues bien, la historia se remonta de estos incumplimientos desde el gobierno del entonces presidente Iván Duque. Para ser claro, se habían firmado unos compromisos con Pan Sports, que era la empresa que estaba al servicio del deporte en nuestro país, que tenían que llegar a unos acuerdos de materia de pagos para pólizas, para la construcción de escenarios deportivos a nivel Barranquilla y de la costa Caribe, y pues desafortunadamente se dejaron avanzar los términos. Y en una columna que escribí, manifesté siempre que estas denuncias ya se venían dando a conocer desde hace mucho tiempo. Y uno de los primeros en advertirlo fue el entonces senador Mauricio Gómez Amí, en el que manifestó de que había un contrato firmado con la empresa Pan Sports y que debía realizar un anticipo antes de finalizar ese año. Pero también hay que recordar que en ese momento Pan Sports le dijo a Colombia que tenía que pagar en agosto del 2022. Pues bien, Duque tenía mucho que ver en todo esto y no hicieron el pago respectivo. Todo esto empezó a volverse una bola de nieve y cuando un representante de la Cámara de Nombre, Víctor Salcedo, anticipó todo lo que se veía venir, el desastre.
de los Juegos Panamericanos. Además de todo esto, de estos incumplimientos que se empezaron a evidenciar en enero de este año y la retirada de estos Juegos, fueron las declaraciones beligerantes de la ministra del Deporte, Astrid Rodríguez, quien pues dicen, porque esto hay que reconocerlo, le contó pues una fuente muy cercana a un congresista que por seguridad no voy a dar a conocer, dijo que esta funcionaria tenía toda la intención de girar la plata, pero que el señor ministro de Hacienda, un incompetente ministro de Hacienda como lo es Ricardo Bonilla, pues no hizo la tarea y el presidente tampoco. Es un gran error infantil y monumental. Y ahí quedó evidenciada la falta de colaboración entre los gobiernos de Duque y de Petro. Cuando se hizo el empalme entre estos dos gobiernos, habían unos acuerdos para pagar. Por este caso, hay que decirlo, han pasado de agache el señor Guillermo Herrera, ministro del Deporte de ese entonces, y al actual presidente de Camacol, María Isabel Urrutia, que también ha pasado por esta polémica, y ahora la actual ministra. De verdad, esto es una muestra de inoperancia. Y del mismo modo, hay unas declaraciones del presidente del Comité Olímpico Colombiano, el señor Ciro Solano, quien manifestó pues que en parte pues eh, los dos gobiernos incumplieron la promesa de hacer estos juegos. Y hay unas declaraciones que dio en enero en Caracol, y las voy a citar textualmente. Después de tantos esfuerzos, de tantos años, la única vez que Colombia ha hecho unos Juegos Panamericanos fue en 1971 en Cali. Ya los jóvenes no se acuerdan de esos Juegos, pero nosotros nos acordamos mucho que dividió la historia de Cali en dos. Estamos consternados, muy tristes. Fue un daño muy grande para el deporte colombiano, para la imagen del país. Eso dijo el propio Ciro Solano. Y además de esto, también cuestionó la organización, que no solamente en temas económicos, humanísticos y valores. La verdad es que la actitud de Panesfos era seria, decirle, o pagan o les quitamos los juegos. Y además la irresponsabilidad también, hay que decirlo, de el señor alcalde de Barranquilla de ese entonces, Jaime Pumarejo. ¿Cómo puede ser esto? Y además, miren lo que dice el doctor Solano en esta afirmación de la entrevista. Dice, esto se firmó el 31 de mayo de 2021. Estamos en el 24. Estos incumplimientos vienen desde el gobierno pasado. La cuota de $4 millones está estipulada en un programa de pago para el 30 de junio del 2022. Después, con la entrada del gobierno actual, se tuvieron 7 meses en los que no hubo comunicación con Pan Am Sports, no hubo ninguna comunicación. Todos estos fueron los elementos para tenerlos en cuenta. Así lo dice el propio Ciro Solano. Ahora, si vemos que la anterior ministra no contestaba ni siquiera las llamadas y de manera cínica pues dice que no era así, que esto, que lo otro, en fin. Ustedes pueden encontrar una entrevista que le hizo Germán Arango en el programa de las 8:30 de la noche en CMI, donde están las entrevistas. eh, Van a encontrar esas declaraciones ahí en la página www.canal1.com.co y ahí se meten en el programa Pregunta Yamil, en la sección de programas. Ahí encontrarán la entrevista de la exministra del Deporte, María Isabel Urrutia, dando unas explicaciones inocuas sobre este particular. Pero si uno revisa lo que sucedió con todo este episodio, uno revisa que también estas historias ya se venían cantando desde hace mucho rato. Esta historia no puede salir con semejante chorrazo de babas que intentaron hacer eh, estos personajes. Si uno mira las declaraciones de, de Petro diciendo que
que Pan Am Sports nos hizo una persecución y todo esto. La verdad es que no es así. Si uno revisa como tal las investigaciones, puede encontrarse uno con que Pan Am Sports no estaba tragando vidrio. Ellos estaban diciendo, ustedes están incumpliendo lo que firmamos. Ahora bien, si uno revisa estos cuestionamientos y uno se hace muchas preguntas, eh, realmente es increíble lo que pasa. Por un lado, los señores del pacto histórico, los congresistas más rancios, porque hay que decirles así, rancios como muchos los quieren llamar, María Fernanda Carrascal y el señor Jorge Alejandro Campo, a través de sus diferentes cuentas de X, estaban señalando que estos juegos eran de los Char. Ah, y aquí en este programa le hago la pregunta, señor Ocampo, ¿usted ha ido a un estadio? ¿Usted ha ido a un escenario deportivo? Para mí no ha ido a un estadio de fútbol. ¿O ha ido a un entrenamiento o algo así? Porque si quiere, pregúntele a un concejal aquí en Bogotá, que se llama Leandro Castellanos. Él fue arquero en diferentes clubes de Colombia. ¿Saben cómo es sufrir para jugar deporte profesional como lo es el fútbol? Entonces no venga aquí a dar clases de doble moral que no tiene. Entonces, pues al señor Ocampo le molesta que le haga una crítica severa y argumentada y sustentada y no conocer los estatutos del Comité Olímpico Internacional. Pues si uno revisa todos estos trinos, pues es más gobernista que, que el gobierno. Sí. Mientras tanto, pues hay que decir que la señora Carrascal, a través de su prepotencia y arrogancia, dice que el señor Pumarejo se dejó quitar los juegos por falta de pago. Estamos de acuerdo que eso es verdad, pero hay que olvidar una parte, falta una parte. El señor Petro y el señor Duque tienen algo que ver en esta responsabilidad. En lugar de comportarse como personajes públicos haciendo debates de control político a los gobernantes y no lambonearlos, pues realmente es increíble que esto siga pasando. Ahora bien, lo, lo triste de todo esto es que a raíz de estas situaciones que sucedieron con el tema del fracaso de los Juegos Panamericanos, se ha convocado por parte del Senado de la República una citación a debate de moción de censura a la ministra del Deporte, Astrid Rodríguez. Y revisando el trino del colega Ricardo Espina, director de noticias de Blue Radio, a quien le mando un gran respetuoso y calidoso saludo de locutor, pues le mando este trino que me parece interesante. Y lo voy a citar, dice. Inminente la salida de Astrid Viviana Rodríguez del Ministerio del Deporte. Tras crisis del retiro de la sede de los Panamericanos a Barranquilla, Rodríguez se reunió con Petro en las últimas horas para expresarle su intención de dejar el puesto. De manera paralela, ya fue radicada la moción de censura en su contra en el Senado con 32 firmas. Vamos a ver las firmas en este preciso instante y aquí están. No lo voy a mencionar toda la carta, pero aquí aparece una parte que voy a leerles. De acuerdo con lo expuesto, solicitamos que se proceda a la moción de censura contra la ministra del Deporte, Astrid Rodríguez Cortés, por asuntos relacionados con las funciones propias de su cargo y consecuente se cite la fecha y hora señalada por la mesa directiva de la corporación. Aquí aparecen los nombres de estos señores. Mauricio Gómez Amín, Efraín Cepeda Sarabia, que está en todo su derecho de opinar de lo que quiera, al fin y al cabo es barranquillero y no tiene nada que ver ni con los char, ni con el uno, ni con el otro. Así que tiene toda la autoridad moral de hablar de esto. David Luna, que le vamos a dedicarle un capítulo aparte. Antonio Sabaraín. También tenemos a Mauricio Giraldo, a Jorge Benedetti Martelo, a Alfredo de Luque Zuleta, Carlos Fernando Motoa Solarte, José Luis Pérez Oyuela, Carlos Abraham Jiménez, Oscar Barreto Quiroga, Didier Lobo Chinchilla,
también está Paloma Valencia, Jonathan Pulido, el famoso JP, María Fernanda Cabal Molina, Jenny Rosso, Liliana Vitar, Daniel Pineda, Juan Pablo Gallo, Miguel Uribe, Germán Alcides Blanco, Juan Sami Meret, también tenemos a Esteban Quintero, Paola Holguín, Enrique Cabrales, José Vicente Carreño, Guido Echeverri Piedradita del Movimiento en Marcha, Nicolás Echeverri, Honorio Enríquez y Edgar Díaz Contreras. Pues bien, dicho y hecho, ¿no? Eso ya puede estar caminando y en las últimas semanas han habido muchas opiniones sobre el particular y algunas hay que destacarlas. Por ejemplo, las del el senador Ariel Ávila de la Alianza Verde, que no es de mis afectos. Ustedes saben mis críticas que tengo sobre Ariel y su forma de proceder a la hora de hablar de temas del asunto político, pero el viejo tiene toda la razón. Era una oportunidad de oro y como lo hemos dicho al comienzo de este programa, era la oportunidad de oro para consolidar a Barranquilla como una potencia mundial de la economía, de poder generarle empleo a familias pobres con este tema de los Juegos Panamericanos 2027. Y él se decía algo que en razón tendrá, porque la ministra sigue en el cargo. Como dice en varios medios de comunicación, eh, la carta ya está en manos en el escritorio del presidente de la República para aceptarle la renuncia. Lo cierto es que este tema va cada vez más caminando. Sin embargo, hay que ser uno crítico para entender los temas. Y voy a hablar de este caso de quien propone esta proposición, el señor Luna. El senador David Luna, quien hace unas buenas y otras no tanto, no tiene la autoridad moral para hablar de estos temas. Y lo voy a explicar de la manera mucho más sencilla. David Luna es de Cambio Radical, el partido de la Casa Char. ¿Sí? Entonces, él no tiene autoridad moral para hablar de este tema, ya que pues ese partido político estuvo en contra de las, estuvo, o mejor dicho, estuvo en el gobierno de Duque. Tenía al ministro de Deportes de ese entonces, el señor Herrera, y pues, ¿quién puede darse uno cuenta de que el señor Guillermo Herrera estaba ahí en ese bando? Entonces, quien hizo parte de toda esta historia también merece también una explicación. No es serio por parte tanto del señor Luna como del señor Motoa y otros más de estas lumbreras de ese partido dar clases de doble moral que no tienen. Pues hay que decirlo así. Así como hemos criticado al pacto histórico por su autoridad moral, por su falta de ética y de respeto, aquí también hay que criticar al Partido Cambio Radical, porque ellos tampoco tienen autoridad moral para hablar de estos espinosos temas. Entonces, ¿para qué se ponen a dárselas de, de sabios para tratar de, de hacer un debate de moción de censura? Lo puede hacer cualquiera, puede hacerlo el Centro Democrático, que está en todo su derecho, o el Partido Conservador, o el Partido Liberal, pero Cambio Radical, ¿qué autoridad moral va a tener? No tiene ninguna autoridad moral para hablar de una moción de censura contra una ministra que lo ha hecho muy mal, hay que decirlo, lo ha hecho muy mal. Es más para proteger intereses personales, así de sencillo. Pero bueno, el tema, para seguir hablando más de lo que ha pasado con esta ministra del Deporte, eh, en varias columnas me expresé de cómo, pues, eh, en versiones periodísticas y de periodistas políticos, que el senador Gómez Amín estaba intentando convencer a varios liberales, pero al parecer lo dejaron muy mal parado. Algunos liberales no le van a comer esa idea de votar en contra de una ministra, al igual que algunos conservadores
minoritarios también, y algunos de la U, pero como dice el viejo dicho, nada está escrito. Pero lo cierto es que con o sin moción de censura, pues, si en caso de que esta señora renuncie, pues tendrá que asumir su responsabilidad política en materia de escenarios deportivos. Pero uno mirando, y aquí en la columna como lo manifesté, si en caso de que se llegue a ir la ministra Astrid Rodríguez, ¿quién va para ese cargo? Pues bien, se habla mucho de la señora Lina Barrera. Recordemos lo que fue mano derecha del entonces ministro Ernesto Lucena en el Ministerio del Deporte, y pues que ha conocido un poco sobre estos temas. Pues bien, no olvidemos que pues, carga el lastre cruel y maldito, y pues las herencias no se pueden heredar para nada. Es la esposa de un ex parlamentario de nombre Iván Díaz. Sabemos que Iván Díaz es el hermano de un señor que se llama el actual gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, y pues recordemos que este señor Díaz Mateus Iván fue condenado por la política en 2007. Y hay una pregunta que uno se tiene que hacerse y hacerle al señor director del Partido Conservador, el congresista Efraín Cepeda. ¿Qué sabe de esto? ¿Alguna opinión tiene? Porque es que eso sería increíble que le entregara el Ministerio del Deporte a ese partido, y lo cual sería impresentable desde todo punto de vista. Otra mirada, que si uno la mira desde el lado azul, miremosla por el lado verde. El Partido Verde también quiere postular a otras personas a ese cargo. Hablan por ahí de Jorge Iván Ospina, que podría ser la ficha por ahí de ellos para ponerlo ahí, pero sabemos que Jorge Iván Ospina tiene unos graves cuestionamientos de malos manejos administrativos, y la historia lo dice. En la feria de Cali eh, virtual fue cuestionado por ese tema de recursos y algunos asuntos relacionados con la plata de en Cali, en su ciudad natal, cuando era alcalde de allá. Y el otro, pues hablan muy por ahí tras bambalinas de Antonio Sanguino, ex concejal de Bogotá, ex senador de la Alianza Verde, y también metido en graves problemas por un asunto con una universidad distrital en Bogotá. Pues se habla mucho, y también este señor fue criticado también con el tema de proteger a una señora que se llama en este momento la que fue directora de la UAEPS, que fue cuestionada por el tema de los cementerios en Bogotá el año pasado. Asimismo, y hay que mirarlo, pero esto es un rumor por ahí de barrio, el Partido Liberal también ha enviado sus hojas de vida a la Casa de Nariño para los que quieran postularse a ese cargo. Y el Partido de la U lo mismo, más allá de que uno vea la posibilidad de que no hayan hecho un pronunciamiento, pero como ustedes saben, pues ellos reciben por debajo de cuerda los apoyos politiqueros. Pero puede haber otra alternativa de un deportista que es miembro del Comité Olímpico Colombiano, Helmut Bellingham, el medallista olímpico. Ese podría calar muy bien en el Ministerio del Deporte, pero pues por ahora no hay nada concreto. Pero lo cierto es que si uno revisa la historia de todo esto que pasó con los Juegos Panamericanos, pues deja mucho que pensar las decisiones que tomaron estos dos gobiernos para ver que no le cumplieron al país, no le cumplieron a Colombia la posibilidad de realizarlos en Barranquilla. Ahora, el señor Petro sale a decir unas estupideces que dice que esa plata de esos $800 se van a invertir para los juegos intercolegiados. Eso no tiene ningún de sentido, ¿no? Pues, y esta es la segunda vez que fracasamos en esto. No olvidemos que, y esto aquí lo hemos contado, Colombia le quitaron la sede del Mundial de México, del Mundial del 86, perdón, pero esto viene más allá. ¿Por qué? Porque es que en Colombia no existía, y en eso hay que eh, retornarlo a la historia, no existían empresas internacionales. Por ejemplo, McDonald's no existía en ese momento,
no existía tampoco Nike, eh, todas estas KFC y todas esas empresas internacionales, pues la FIFA dijo, qué pena, pero sin patrocinadores no podemos hacer el mundial. Y en ese entonces era una economía absolutamente proteccionista, que no permitía el ingreso de productos internacionales al país. Esa fue la historia de que Colombia no pudo llegar a hacer el Mundial de México, o el Mundial del 86, perdón por decir México, pero al final México terminó siendo el Mundial porque sí habían ese tipo de empresas y para que se pudieran ver las marcas y los sponsors en esos escenarios. Pero uno viendo todo esto, es, es ese tema. Pero también miremos el otro, el caso de la Copa América 2021, que se cae por el tema del estallido social que ocurrió en el año 2021, donde eso era entendible. No se podía jugar un torneo así en medio de una crisis de derechos humanos, de violaciones a, los, a las violaciones que habían en ese momento, a la violencia policial, pero sí ese gobierno de ese entonces sí propuso la Copa América Femenina, viendo que lo coherente era no hacerla. ¿Por qué? Porque éramos un país que teníamos el peor balance en materia de violaciones a los derechos humanos, en materia de violencia policial y de cosas que ocurrieron en medio de las protestas que se vieron en ese momento en contra de ese gobierno. Y pues como vieron que ya no había tantas protestas, pero realmente pues el país vivió un pánico bastante tremendo y la verdad es que fui uno de los pocos que dije no estar de acuerdo con esto porque, ¿por qué lo digo? Porque habían varios argumentos. Primero, era un país, y es una cifra que hizo de manera muy valiente los señores del DANE, que habían cerca de 21 millones de colombianos que no podían ni siquiera comer la tercera comida del día, tenían que acostarse a dormir con eso. Y eso era una cosa terrorífica. Y era por uno de esos argumentos que se podían invertir 22.000 millones de pesos que se podían invertir en otras cosas, a fortalecer los programas sociales, en hacer, eh, reestructurar el PAE, el Plan de Alimentación Escolar, o programas de apoyo a la, a la alimentación y todo esto, pues lo terminaron gastándolo para una Copa América que no se necesita. Y era más para tapar la mala imagen del gobierno de ese entonces. Es simplemente un recuerdo que vale la pena recordar. Soy Raúl Sánchez Parada. Esto fue Historias Olvidadas.